Buenas noches, mi nombre es Deyanire Navarro, abogado egresado de la Universidad Yacambú, y en la noche de hoy voy a conversar acerca de una temática interesante enmarcada dentro del proceso de actualización en el Diplomado de Actualización Docente Universitario en su módulo quinto en relación a la didáctica de aula y la unidad número 2 que está enmarcada dentro de la planificación y ejecución didáctica. En el marco de la unidad número 2 se nos solicita la planificación analítica de una microclase. En el caso particular de mi persona, soy docente de la Cátedra Clínicas Jurídicas que lleva a una unidad a desarrollar, en este caso específico, la unidad número 1, donde se habla de la importancia de la clínica jurídica en la investigación de los casos reales. El nombre de la estrategia a mí se me ocurrió y dentro del cuadro sinóptico de la universidad habla de que aplica la justicia llevándolo a la clínica al momento de realizar las actividades en 45 minutos porque las microclases son objetivos muy cortos donde el docente tiene la oportunidad de planificar estas en un tiempo finito. El propósito de esta estrategia, como bien acá lo dice, es la participación en el desarrollo de las estrategias colaborativas, tomando casos reales de los entornos sociales y de las comunidades cercanas, conjuntamente con un equipo interdisciplinario. Es decir, los participantes, conjuntamente con el docente de clínicas jurídicas, tienen la oportunidad de interactuar directamente en estos entornos sociales y de estas comunidades donde ellos hacen vida, con el interés de sensibilizarse en relación a las posibles situaciones de conflicto o de problemas que se produzcan allí, obviamente con el acompañamiento interdisciplinario de profesionales de la Universidad Yacambú. En este sentido, facilita la interacción docente y participante en el área de estudio. ¿Por qué? Porque en este caso, la clínica jurídica permite acercarse a través de las aulas virtuales directamente a lo que se corresponde a esta cátedra, a las situaciones del entorno, discusiones de casos basados en jurisprudencias reales fundamentadas en las normas del derecho. Esto, por supuesto, a través de las aulas virtuales en clases sincrónicas o asincrónicas para aplicar conocimientos teóricos adquiridos en las aulas y manejar casos reales como se los manifestaba, aplicando la normativa legal venezolana. En este sentido, utilizamos herramientas tecnológicas como podcasts, infografías, foros virtuales, a los fines de incentivar el análisis crítico de los participantes, porque si bien es cierto el participante recibe una formación teórica en las aulas de la universidad, bien sea a nivel presencial o virtual, en este caso nuestro en los últimos tiempos, producto de la pandemia, le va a permitir al participante entonces trasladarse a lo que son las situaciones reales y a lo que se está produciendo a nivel de jurisprudencia, llevando a cabo análisis críticos, infografías y otras aplicaciones didácticas que el docente va a solicitar por aula, de tal manera de que él ponga en práctica lo aprendido en la fase teórica de la carrera, bien sea en 4 años y medio, 5 años de estudio. Cuando hablamos de la unidad de competencia, entonces hablamos de que se manejan los trámites del derecho y las teorías que le son aplicables para llevarlos a cabo y comprende también la actividad jurídica como base del desarrollo de la sociedad para garantizar el conocimiento en el campo del derecho, respetando asimismo la base, el conocimiento del ordenamiento jurídico. Obviamente en este sentido se maneja la legislación venezolana fundamentada en la actualización y en aquellas posibles leyes especiales o decretos especiales que se vayan produciendo a la par de las leyes orgánicas y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Carta Magna que precede a todas las leyes de la República. Entonces nos vamos a encontrar con una descripción de las actividades, los recursos a aplicar, el tiempo y en lo que respecta a la evaluación, entonces vamos a enfocarnos hacia la actividad de evaluación, la técnica aplicable, los instrumentos y los criterios que el docente
a través del contenido programático que se diseña en el caso específico de la unidad 1, vamos a hablar de que vamos a revisar y seleccionar los sitios donde se llevará a cabo las clínicas jurídicas para estudiar y evaluar funciones de los entes o de las posibles empresas para desarrollar los temas y aplicar las metodologías de estudio, las estrategias de investigación del derecho para la mejor formación jurídica del estudiante. En este sentido, se produce un cambio sustancial importante en virtud de que nos encontramos en este momento única y exclusivamente impartiendo cátedras desde la virtualidad, lo que le permite al docente entonces fundamentar estas prácticas única y exclusivamente fundamentadas a través de la plataforma de la Universidad de Yacambú, que en este sentido ha sido de gran provecho el gran botón azul, o de alguna plataforma como Zoom, los webinars y otras aplicaciones sencillas, incorporando la didáctica sugerida por el docente en este caso. Vamos entonces a discutir, organizar las pautas y criterios según las características de los casos que se presentan, las condiciones del ente y sus exigencias. En este caso estamos hablando de las prefecturas, las notarías, estamos hablando de los tribunales, contenciosos o no, donde el estudiante va a indagar y a través de lo que aparece, por supuesto, enmarcado en el Tribunal Supremo de Justicia, buscándolo por las páginas autorizadas. Estas condiciones de las clínicas jurídicas, los estudiantes tienen la oportunidad entonces de realizar diversas actividades prácticas de apoyo a la realización de diferentes trámites jurídicos. En este sentido, el docente permite que a través de estas prácticas virtuales podamos incorporarnos de manera activa a casos reales que son analizados. Entonces, bueno, dentro de la descripción de las actividades, la primera actividad de la semana, de acuerdo a esta microclase, estaríamos hablando que realizaríamos una presentación de la materia del tema de la unidad 1. En este sentido, yo siempre abro con una temática que está siendo muy controversial y está dando mucho de qué hablar a nivel de lo que es el tema relacionado con el derecho de familia, el derecho a la familia, y en este sentido hablamos de la alienación parental en el proceso de separación como tipo de maltrato en niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Y aplicamos entonces la técnica de lluvia de ideas para establecer los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque el docente indaga de forma breve, en este sentido la microclase va a indagar cuáles serían los conocimientos base que trae el participante para entonces llevarlo a la situación real en la aplicación de un video que no debe ser una proyección de 4 a 5 minutos, como lo establece el tiempo acá, y la actividad de evaluación está enmarcada en la participación activa al momento de la proyección del video. Van a evocar entonces las experiencias previas a través de la lluvia de ideas, como lo dije al principio, y se aplica la técnica de orientación porque entonces en ese momento se ponen en práctica todos los sentidos, el criterio analítico del participante, se utilizan las listas de cotejo y los criterios, en este sentido se aplica la participación asertiva de parte del participante, la capacidad de análisis en sus aportes, el respeto a las ideas de sus compañeros y la capacidad de síntesis que está muy relacionada con la temática que se expresa en los primeros 5 minutos. Posteriormente a esto, entramos a lo que se corresponde al la tercera actividad, presentar los objetivos de la actividad, definir los conceptos, las fuentes que estudian, por ejemplo, en el caso del maltrato de la alienación parental en el proceso de separación o divorcio como tipo de maltrato en niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de hacer ver a los participantes yo puedo aprender, yo quiero aprender, y la proyección de un video reflexivo que los acerca a una temática real que está muy en boga ahorita en la condición de los divorcios y las separaciones, y se producen las asociaciones con el contenido a trabajar. Cuando nos enmarcamos ya dentro del desarrollo, entrando ya en sí en lo que se corresponde a la actividad de la segunda semana,
nos vamos a encontrar que la docente va a preparar una sala síncrona con una clase especial donde se aborda en sí con láminas de PowerPoint, donde se desarrolla todo lo que es la parte jurisprudencial, la legislación venezolana que atiende los casos de separación y los derechos fundamentales, el interés superior del niño, niño, adolescente. En este sentido, se habla de la alienación parental en el proceso de la separación o divorcio como tipo de maltrato en niño, niña, adolescente en Venezuela a través del gran botón azul. Esto también está incluido dentro de esa misma unidad 1. Se establece una comparación de ideas previas, una exposición de parte de la docente, donde a través de estas láminas preparadas de manera muy concienzuda va enmarcándose en un pasaje de un desarrollo de la temática donde se esfuerza el docente en aportar las aristas que se producen en relación a esta importante temática, las normas y la legislación enmarcada en el caso de Venezuela, que todavía no tenemos una legislación que responda al tema, pero podemos establecer una comparación y por qué se incorporan especialistas, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y psiquiatras para responder a las necesidades de tan importante tema. Luego, esto va a llevar unos 30 minutos donde se establece una comparación con otros países como México, España, Argentina incluso, ya poseen legislación en sus códigos civiles o en su legislación de Carta Magna. Se produce entonces un análisis crítico como parte de la actividad de evaluación, ¿ok? En este sentido, se solicita un análisis crítico a los participantes, se aplica la técnica de análisis de producción con una escala de estimación y cuando nos vamos a lo que son los criterios, nos vamos a encontrar que entonces el docente selecciona el tema, la creatividad, evalúa la redacción de este análisis crítico, la participación y el aporte de los participantes en las interrogantes, si ellos están en capacidad ya de responder, y su capacidad argumentativa, porque ya en este sentido el docente se ha esmerado en desarrollar la temática en sí. En la tercera semana dura 10 minutos la presentación. Ahí es donde vamos a llevar a cabo el cierre de la actividad como tal. En este sentido, las docentes solicitan la elaboración de un mapa conceptual relacionado con el proceso de separación o divorcio y la temática expuesta. Realiza una autoevaluación y una coevaluación de la actividad y para llevar a cabo esta actividad aplica y solicita a través de los recursos un foro chat a través del aula virtual también, donde se realizan algunas interrogantes para indagar que el contenido en efecto haya sido transmitido correctamente como se espera para el éxito de las evaluaciones futuras en relación a los participantes. Como lo dije, dura 10 minutos, se producen unas discusiones socializadas sobre la temática relacionada con la unidad 1. Luego, posteriormente, existe un ciclo de preguntas y respuestas en una retroalimentación conjunta entre el docente y los participantes para reforzar algún aspecto que haya quedado que aclarar y se produce entonces una escala de estimación con la participación activa, que en este caso viene siendo el criterio, la participación activa, la interacción del grupo sobre los aspectos relevantes de la temática discutida relacionada con la unidad 1 respecto a las opiniones de los demás. A grandes rasgos, en esto se corresponde la planificación analítica de la microclase preparada por la docente, acá presente, en relación a clínicas jurídicas. Me parece, y estoy convencida, que esta planificación analítica permite organizar y estructurar el trabajo de manera concisa, corta y elaborar la propuesta de interés para la Cátedra de Clínicas Jurídicas. Me despido muy agradecida por el tiempo.